Durante siglos, el ser humano ha sido condicionado a mirar hacia afuera en busca del éxito. Se le ha enseñado que la vida es una carrera de conquistas, que el triunfo depende de esfuerzo, lucha y competencia. Y que el valor de una persona puede medirse por lo que posee o por el lugar que ocupa en el mundo. Pero esta idea, aunque repetida y celebrada, es falsa en su raíz. El verdadero éxito no es un resultado que se obtiene, sino un principio que se expresa. No se conquista afuera, se manifiesta desde adentro. No es un punto de llegada, sino una forma de ser, una conciencia sostenida, un estado de alineación con la ley divina. Jesús dijo: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. Con estas palabras, reveló una ley mental eterna: todo bien visible es efecto, no causa. El reino, que es la conciencia espiritual del bien, precede a toda manifestación exterior, cuando el pensamiento se ordena conforme a la verdad, cuando el alma reconoce a Dios como principio, y a sí misma como canal de su expresión. Entonces, sin lucha ni ansiedad, todo fluye con armonía y poder. Este libro nace con un propósito claro: desmontar la ilusión del esfuerzo como camino al éxito, y reemplazarla por la comprensión espiritual de que todo lo bueno fluye naturalmente desde un estado mental correcto. A lo largo de sus 12 capítulos, el lector será conducido por una senda progresiva de revelación interior. No se trata de teoría, ni de inspiración pasajera, sino de un proceso de transformación consciente. Cada capítulo será una estación de conciencia, un peldaño hacia la comprensión de que el éxito verdadero es vivir en comunión con el propósito divino, actuando desde el Cristo interno, manifestando con gozo lo que ya ha sido dado en el Espíritu, como el sembrador que prepara la tierra antes de ver la cosecha. Este libro te invita a preparar tu mente. No para conquistar el mundo, sino para reconocer que el reino ya está en ti. El éxito, si es real, no se mide por aplausos, ni por cifras, ni por resultados efímeros. El éxito, si es eterno, es conciencia en orden, pensamiento claro, acción guiada, paz profunda. Este es el camino, adelante, la fórmula espiritual del éxito, basado en las enseñanzas de Emmett Fox, editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El mundo es mental. La primera verdad que el alma debe reconocer cuando decide abandonar el camino del error es que este mundo no es lo que aparenta ser. El hombre común cree que vive en un universo físico, gobernado por leyes materiales, donde todo cambio depende del esfuerzo muscular o del azar. Esta creencia es la raíz de su esclavitud. A lo largo de los siglos, las apariencias han engañado al ojo carnal, y los sentidos han sido tenidos como jueces fiables de la realidad. Sin embargo, toda revelación espiritual comienza cuando el alma despierta a la comprensión de que el universo visible no es más que una manifestación externa de una causa interna, la mente. Este es un mundo mental. Todo cuanto experimentas es el reflejo exacto de lo que sostienes en tu conciencia. No hay otra causa. Las condiciones de tu vida, sean armónicas o discordantes, prósperas o limitadas, felices o tristes, son el fruto natural de las semillas sembradas en el terreno de tu mente, consciente o inconscientemente. Esta afirmación puede parecer rotunda, incluso inquietante. Pero si la aceptas, si la comprendes y la aplicas, estás en el umbral del dominio, porque si tú has creado, por ignorancia o por hábito, las circunstancias en que hoy vives, también puedes transformarlas mediante una nueva siembra, una nueva forma de pensar, una nueva comprensión de Dios y de ti mismo. La ley del mentalismo nos enseña que todo es mente. Esta no es una idea filosófica, ni un sistema místico de pensamiento. Es una ley espiritual, tan precisa como la ley de la gravedad en el plano físico. Cada cosa que existe en tu mundo externo es una imagen mental proyectada, sostenida y nutrida desde tu interior. Nada aparece en tu experiencia sin que antes haya existido como idea en tu mente. Si no lo creíste conscientemente, lo aceptaste subconscientemente. El subconsciente, que es el terreno donde germinan las semillas mentales, no distingue entre lo verdadero y lo falso,
lo deseado y lo temido. Responde fielmente a lo que se le entrega, y manifiesta en la experiencia externa lo que ha recibido como orden interna. Imagina un espejo empañado. Te colocas frente a él, pero no logras verte con claridad. Tu imagen está distorsionada. No es el espejo el que miente. No es tu rostro el que ha cambiado. Es la superficie del espejo la que está nublada por vapor o suciedad. Así ocurre con la vida. El mundo que ves no está reflejando tu ser verdadero, sino las impurezas mentales, los temores no resueltos, las creencias erradas y los hábitos emocionales que han empañado el espejo de tu conciencia. Para que el reflejo sea claro, no necesitas cambiar el mundo. Necesitas limpiar el espejo. Es decir, necesitas purificar tu pensamiento, corregir tus creencias y alinear tu mente con la verdad de Dios. La analogía del jardinero y la semilla es igualmente reveladora. Ningún labrador siembra espinas y espera cosechar trigo. Ningún agricultor planta zarzas y aguarda frutos dulces. Lo que se siembra, eso se recoge. Así es también con el pensamiento. Si en tu mente cultivas pensamientos de carencia, de competencia, de indignidad o de lucha, no puedes esperar una cosecha de armonía, éxito y paz. Cada pensamiento sostenido con emoción se convierte en una semilla viva que el subconsciente recibe y cuida con precisión matemática. Tarde o temprano, esa semilla se expresa en el mundo externo como una circunstancia. Si deseas cambiar tus circunstancias, debes comenzar por cambiar tus pensamientos. Muchos fracasan porque ignoran este principio. Se esfuerzan con denuedo. Luchan contra las condiciones. Trabajan largas horas. Se agotan intentando forzar resultados. Y sin embargo el éxito les es esquivo. ¿Por qué? Porque están actuando en el efecto, no en la causa. Están podando ramas, sin tocar la raíz. Mientras en su mente subsista una imagen de fracaso, de inferioridad, de duda o de temor, toda acción exterior será fútil. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Pero los frutos provienen de la semilla, y la semilla es el pensamiento. La ley de correspondencia, que Jesús expresó de modo magistral en su enseñanza metafísica, dice, como es adentro, es afuera. Esta es la clave del dominio. No necesitas cambiar personas, no necesitas manipular eventos, no necesitas conquistar territorios, solo necesitas gobernarte a ti mismo, es decir, gobernar tu mente. Lo que piensas de ti, lo que piensas de los demás, lo que piensas de Dios, eso determina tu experiencia. Una mente que piensa con orden, fe y comprensión espiritual manifiesta orden, paz y éxito en el plano exterior. Una mente que se deja dominar por el miedo, la crítica o la ansiedad, inevitablemente manifestará confusión, conflicto y derrota. Este principio ha sido conocido por los sabios de todos los tiempos, pero ha sido expresado de maneras diferentes. Algunos lo intuyeron, otros lo vivieron, pero fue Jesús quien lo reveló con claridad total. Cuando dijo el reino de Dios está dentro de vosotros, no hablaba en metáforas, decía literalmente que toda plenitud, toda provisión, toda victoria está ya presente en tu interior, esperando manifestarse a través de tu mente, en la medida en que ésta se alinee con el principio divino. El reino no está afuera, no se alcanza, se expresa. Y esa expresión comienza en el pensamiento. Permíteme hacerte una pregunta directa, que podría iniciar un cambio profundo en tu conciencia. ¿Qué idea tienes de ti mismo? ¿Te ves como un hijo de Dios, con herencia divina, inteligencia espiritual, propósito definido y capacidad ilimitada? ¿O te ves como una víctima de las circunstancias, un producto del azar, una criatura insegura que necesita luchar para sobrevivir? Según respondas, así será tu mundo. Porque el mundo que ves es tu propia conciencia proyectada. Todo éxito duradero comienza por la transformación de la mente. No por el cambio de empleo, no por el aumento de ingresos, no por la adquisición de títulos, sino por el reconocimiento de tu ser espiritual. Como imagen y semejanza de Dios. Una vez que aceptas esta verdad, y comienzas a pensar, sentir y actuar desde ella, toda tu experiencia externa comienza a reorganizarse para reflejar ese nuevo orden interno. Lo que antes era esfuerzo, ahora será fluidez. Lo que antes era lucha, ahora será expansión. Lo que antes era temor, ahora será poder. Pero no basta con comprender esto intelectualmente.
debes practicarlo. Cada pensamiento de miedo, cada palabra de queja, cada imagen de fracaso, debe ser identificada como lo que es: una mentira, una ilusión, una sombra que se desvanece con la luz de la verdad. No se trata de reprimir pensamientos negativos, se trata de reemplazarlos, de modo sistemático y persistente, por afirmaciones de verdad, por pensamientos de fe, por imágenes mentales de bien, éxito y paz. A lo largo de este libro, iremos edificando una conciencia de éxito verdadera, no basada en artificios ni en sugestiones externas, sino en el conocimiento profundo de la ley espiritual y del Cristo interno como fuente. Pero esta construcción comienza aquí, reconociendo que el mundo es mental, y que tú eres el pensador. Tú eres el jardinero. Tú decides qué semillas plantar. Tú eliges cómo pensar. Y esa elección determina tu experiencia. Recuerda esto siempre: no puedes experimentar nada que no hayas aceptado primero en tu mente. Por tanto, no mires el efecto. Mira la causa. No te aferres a la forma. Transforma la idea. No culpes al mundo. Ordena tu pensamiento. Porque según piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7-7. El éxito verdadero no se busca, se revela. Y esa revelación comienza ahora, en tu mente. Capítulo 2. El origen del fracaso. Todo lo que el hombre llama fracaso es el resultado de una causa invisible, no en el mundo externo, sino en la estructura íntima de su conciencia. Esta causa no es un castigo, ni una condición impuesta desde fuera, ni una predestinación cruel. Es en su esencia un estado de ignorancia. Ignorancia del verdadero ser. Ignorancia de la ley. Ignorancia del bien absoluto, que constituye la naturaleza de Dios. Cuando el alma olvida su origen, comienza a andar caminos de sombra, no porque el mal tenga existencia real, sino porque ha dejado de mirar hacia la luz. El fracaso no es una realidad, es un fenómeno aparente, un reflejo transitorio, un error de percepción. Y como toda ilusión, se disuelve al contacto con la verdad. El fracaso se manifiesta cuando el alma ha sido seducida por imágenes mentales falsas, cuando ha aceptado el miedo como guía, cuando ha confundido el ruido del mundo con la voz de Dios. Esa desviación de la conciencia, que en el lenguaje de las Escrituras se llama pecado, no es más que un movimiento mental erróneo, un pensamiento torcido, una identificación ilusoria con lo que no somos. La parábola del hijo pródigo es el símbolo perfecto del alma que olvida su herencia divina. Jesús no hablaba de un joven literal, sino del drama interno que se repite en cada ser humano. El hijo menor, seducido por la ilusión de independencia, pide su parte de herencia y parte a una tierra lejana. Esa tierra lejana no es un lugar geográfico, es un estado de conciencia. Es la separación interior de la fuente, la decisión de vivir desde el ego, la voluntad personal, el juicio limitado, es el olvido del Padre. Y al poco tiempo el hambre. La escasez, la humillación, la ruina. Pero todo eso no es castigo, sino consecuencia. Cuando el alma se aleja de su centro, pierde orientación, pierde sentido, pierde poder. El fracaso aparece no como una maldición, sino como un efecto natural de haberse apartado de la ley. El hijo pródigo, en realidad, no pierde nada de lo esencial. La herencia sigue siendo suya. El padre no lo repudia. El hogar no desaparece, pero mientras él crea que su lugar está entre los cerdos, su experiencia será la de un mendigo. Mientras acepte en su mente la idea de indignidad, el universo parecerá tratarlo como indigno. Juan 8:32 dice: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esta declaración no es una promesa emocional, sino una ley espiritual. El conocimiento de la verdad, no el conocimiento intelectual, sino la realización interior. Libera al alma de todo yugo, de toda cadena mental, de todo patrón de fracaso. ¿Y cuál es esa verdad? Que tú no eres el miedo que has aprendido. Que tú no eres la personalidad limitada que el mundo ha definido. Que tú no eres tus errores, ni tus logros, ni tu historia. Tú eres una idea divina en la mente de Dios. Una extensión viva del bien. Un canal por donde el principio desea expresarse. Pero el fracaso comienza cuando aceptas lo contrario. Cuando te defines por tus fracasos pasados.
cuando confundes tu personalidad con tu identidad, cuando aceptas la comparación como medida y permites que el temor, la duda o la culpa gobiernen tus decisiones. Estas emociones no son pecados morales, son indicadores de una desviación interna. Son alarmas que te anuncian que has dejado de mirar hacia el centro. Y cada vez que el alma deja de mirar hacia el centro, camina en círculos. El miedo es la raíz más común del fracaso. No el miedo como emoción pasajera, sino como actitud constante, como filtro mental a través del cual se interpreta la vida. El miedo distorsiona la percepción, el miedo paraliza la acción. El miedo inventa enemigos, y luego reacciona ante ellos. Y lo más insidioso del miedo es que se disfraza de prudencia, de análisis, de lógica. El alma que vive en miedo actúa, pero desde la defensa. El alma que vive en miedo se relaciona, pero desde la necesidad. El alma que vive en miedo busca, pero no encuentra, porque en su búsqueda lleva consigo la certeza inconsciente de que no merece recibir. La duda es el gemelo del miedo. La duda es la voz que dice, ¿y si Dios no me escucha? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si fallo otra vez? Esa duda es la negación de la presencia. Es el borrador mental que invalida todo decreto, toda oración, toda afirmación. La duda no permite que la semilla eche raíces. La duda arranca lo sembrado antes de tiempo. La duda en su raíz más profunda. Es falta de fe en el bien. Es incapacidad para concebir a Dios como amor absoluto. La comparación, por su parte, es una forma de idolatría. El alma que se compara ha hecho de los demás sus dioses. Ha olvidado su unicidad. Ha negado su lugar perfecto. Ha caído en la trampa de pensar que el bien es escaso, que hay que competir para obtenerlo, que otros están mejor posicionados. Esta mentalidad convierte la vida en una carrera interminable, donde el éxito ajeno se convierte en amenaza, y el propio valor depende de la aprobación externa. Ningún verdadero éxito puede nacer de esa conciencia. Porque allí donde hay comparación, hay conflicto interior, y donde hay conflicto, no puede haber manifestación armónica. La identificación con el ego es, quizá, la forma más sofisticada de fracaso. Porque aparenta triunfo. El ego busca ser admirado, temido, reconocido. Pero su fundamento es frágil. El ego vive de la imagen, no de la sustancia. Y el éxito que el ego construye es un castillo de naipes, listo para caer ante el menor viento. El ego cree que el valor proviene de los títulos, de las propiedades, del aplauso. Pero cada uno de esos logros, cuando no nace del ser, se convierte en carga. Y con el tiempo, el alma se siente vacía en medio de la abundancia. Esa es la forma más triste de fracaso, tenerlo todo, y no tener nada. Los casos cotidianos de autosabotaje abundan. El comerciante que alcanza una oportunidad inesperada, y la deja pasar por precaución. El artista que siente que no es suficiente, y detiene su propia expansión. El padre de familia que se llena de culpa cada vez que prospera, porque fue educado en la creencia de que el dinero corrompe. La mujer que siente que no merece amor porque cometió errores en el pasado. Estas personas no están fracasando por falta de capacidad, están fracasando porque han aceptado como verdad ideas profundamente erróneas sobre sí mismas y sobre la vida. El alma no fracasa por falta de talento, sino por exceso de miedo. No fracasa por ausencia de oportunidades, sino por presencia de creencias limitantes. No fracasa porque Dios lo permita, sino porque ha aprendido a creer que Dios castiga, que el bien se gana, que la dicha es una excepción. Todo eso es falso. Y mientras no se corrija, el fracaso seguirá apareciendo como sombra persistente, sin importar cuánto esfuerzo se aplique. Pero así como el hijo pródigo volvió en sí, todo ser humano puede, en cualquier momento, regresar a la verdad. No se requiere penitencia, no se necesita tiempo. Solo se requiere un cambio de pensamiento. Una decisión interior de recordar quién eres. Una aceptación profunda de que eres hijo de Dios, amado, provisto, guiado y necesario en el plan divino. Y esa aceptación comenzará a transformar todo tu mundo. No mágicamente, sino legalmente. Porque la ley responde al pensamiento, y la ley no falla. En los capítulos siguientes aprenderemos a identificar y corregir estas causas internas del fracaso. Aprenderemos a sustituir el miedo por fe, la duda por comprensión, la comparación por afirmación de unicidad.
el ego por el Cristo interno. Pero el primer paso ha sido dado, saber que el fracaso no es real. Es solo el eco de una mentira. Y toda mentira, cuando se le expone a la luz, desaparece. Capítulo 3. La ley del propósito. La vida no es un accidente. Nada que existe lo hace sin una razón de ser, sin una posición asignada, sin una función específica dentro del gran orden universal. Esta verdad, comprendida con profundidad, y no meramente aceptada de forma pasiva, transforma la vida entera del individuo. El alma fue creada con un propósito. Y ese propósito no es abstracto ni general, sino particular, concreto, definido desde el principio. Cada ser humano ha sido diseñado por la mente divina para ocupar un lugar específico dentro del esquema perfecto del universo. El hecho de existir ya es prueba de que hay un propósito que cumplir, porque Dios no crea duplicados, no improvisa, no repite. Cada alma es única, y por tanto indispensable. El fracaso de muchos comienza en el desconocimiento de esta ley. Vagan por la vida como hojas arrastradas por el viento de las circunstancias, creyendo que deben buscar un destino, fabricar un éxito, inventarse un propósito. Otros caen en la trampa de imitar caminos ajenos, fascinados por los logros visibles de los demás, ignorando que lo que es éxito para uno puede ser ruina para otro si se alcanza desde una conciencia que no le corresponde. La ley del propósito enseña lo contrario. No se trata de inventar tu camino, sino de descubrirlo. No se trata de crear tu valor, sino de expresarlo. No se trata de competir, sino de ocupar tu lugar. Cuando el apóstol Pablo habla del cuerpo de Cristo, ofrece una imagen perfecta de esta ley. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 1 Corintios 2, y añade, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros, y si no tengo necesidad de vosotros. 12:21. Cada miembro tiene su función. El ojo no puede hacer lo que hace la mano, ni la mano puede reemplazar al pie. El cuerpo funciona porque cada parte se halla en su sitio correcto, haciendo lo que le corresponde. Así también es con el alma humana. El orden cósmico está basado en la diversidad funcional. No hay competencia real en el reino. No puede haberla. Porque lo que tú estás llamado a ser y a hacer, nadie más puede serlo ni hacerlo. Y lo que otros deben expresar, no te pertenece a ti. Esta es la base espiritual de la verdadera paz y del verdadero éxito. Esta comprensión elimina de raíz la angustia de la competencia. En el plano espiritual, no hay necesidad de luchar por un espacio. Porque cada quien tiene un espacio propio, reservado desde la eternidad. La angustia aparece solo cuando se desconoce esta verdad. El hombre que ignora su lugar, busca ocupar el lugar del otro. Y en ese acto se desconecta de su verdadera función, pierde su poder interior, y vive una existencia de esfuerzo, frustración y desarmonía. El alma que en cambio reconoce su diseño único y se entrega a cumplir su propósito, descubre que todo el universo coopera con ella para manifestar ese diseño. Las oportunidades correctas aparecen, las personas necesarias se cruzan, las condiciones se alinean, no porque esté de suerte, sino porque está en su sitio. Y el orden divino responde a quien se alinea con él. La parábola de los talentos, contada por Jesús en Mateo 25, 14, 30, encierra una enseñanza precisa sobre esta ley. Un hombre se va de viaje y entrega a sus siervos talentos, es decir, capacidades, recursos, dones, a cada uno conforme a su capacidad. No todos reciben lo mismo. Uno recibe 5 talentos, otro 2, otro 1. La distribución no es injusticia, es adecuación. La ley siempre da a cada uno según su medida, según su diseño interior. El que recibe 5 y produce otros 5, ha cumplido su propósito. El que recibe 2 y produce 2 también, ambos reciben la misma bendición del Señor. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. No hay diferencia en la recompensa, porque no hay diferencia en el cumplimiento de la función. Pero el que recibió 1 y lo enterró, no por incapacidad sino por miedo, fue reprendido. No por tener poco, sino por no usar lo que tenía. Esa es la raíz del fracaso espiritual. No falta de capacidad, sino rechazo del propósito. No impotencia, sino inacción nacida del temor o de la comparación.
El alma debe aprender a distinguir entre propósito espiritual y ambición personal. El primero nace del Cristo interno, la segunda, del ego. El propósito espiritual es una llamada silenciosa pero firme que surge desde lo profundo y que da paz al ser cuando se le obedece. No siempre es llamativa, no siempre es comprendida por el mundo, pero trae consigo un sentido de dirección, de plenitud, de integración. La ambición personal, en cambio, es una construcción mental alimentada por el deseo de validación externa, por el temor a la mediocridad, o por la necesidad de demostrar valor. A veces se disfraza de propósito, pero su fruto es el desgaste, la frustración, la ansiedad. No porque sea ilegítima en su forma, sino porque nace de un lugar interior desconectado del espíritu. La diferencia entre uno y otro se revela en la experiencia. El propósito se reconoce porque produce expansión sin desgaste. Te da energía, no te la quita. Aun cuando requiera esfuerzo, ese esfuerzo no es lucha, sino expresión natural. Como el árbol que crece, como el río que fluye. La ambición, en cambio, cansa, agota, frustra. Es una carrera sin línea de llegada. Cuando se alcanza una meta, aparece otra más grande. Y el alma queda vacía, aunque haya acumulado muchos trofeos. Jeremías 29:11 afirma: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo revela el corazón mismo de esta ley. Dios tiene un pensamiento sobre ti, no un pensamiento vago, sino uno concreto, definido. Ese pensamiento es tu propósito, y mientras no lo descubras, vivirás dentro del pensamiento que el mundo tiene sobre ti, que debes ganarte el derecho a existir, que tu valor depende del logro, que estás solo en la lucha por sobresalir. Pero en cuanto entres en el pensamiento de Dios, todo se transforma. Ya no buscas ser, simplemente eres. Ya no persigues el éxito, lo expresas. Ya no temes perder, porque sabes que nadie puede arrebatarte lo que te pertenece por diseño. Para descubrir ese propósito, no necesitas buscar fuera. El llamado está dentro. No es una voz externa, ni un acontecimiento especial. Es una certeza interior que se va revelando en la medida en que purificas tu mente del miedo, del ego y de la comparación. Cuando te detienes, escuchas y afirmas: «Estoy dispuesto a conocer el propósito de Dios para mi vida». Esa disposición abre la puerta. La oración constante, no de súplica, sino de afirmación, aclara la visión. La acción desinteresada, el servicio espontáneo, el cultivo de la paz mental, todo eso afina la conciencia y la prepara para recibir la guía. El propósito no siempre tiene forma religiosa. Algunos están llamados a enseñar, otros a sanar, otros a construir, a organizar, a crear belleza, a acompañar en silencio. El propósito no se mide por la visibilidad externa, sino por la fidelidad interna. El alma que cumple su función con integridad, está cumpliendo el propósito divino, aunque no reciba aplausos. Y esa fidelidad al propósito trae consigo todos los bienes. Como dijo Jesús: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Mateo 6:33. El reino es el orden espiritual. Su justicia es el cumplimiento exacto de la ley. Y cuando ocupas tu lugar, el universo entero se alinea contigo. Esta es la ley del propósito. Una ley exacta, amorosa y personal. No se impone, se revela, no se inventa, se descubre. Y su cumplimiento es la base de todo verdadero éxito. Porque el éxito, en último término, no es tener mucho, sino ser plenamente lo que has venido a ser. Capítulo 4. El Cristo interno como fuente. Todo intento de construir éxito, sin conocer la fuente, es edificar sobre arena. Puede que por un tiempo parezca sólido. Puede incluso alcanzar formas visibles de logro, títulos, propiedades, prestigio. Pero llegará el momento, inevitable, en que aquello que fue levantado desde la ignorancia del ser, comenzará a desmoronarse. Porque el éxito verdadero, el éxito que permanece, el éxito que transforma desde dentro, solo puede nacer del contacto consciente con el Cristo interno. Este Cristo no es una figura del pasado. No es un maestro que vivió en Galilea hace 2000 años. No es un símbolo lejano que deba ser adorado en altares externos. El Cristo del que hablamos aquí
Es una presencia viva, real, operante, que habita en lo más profundo de tu ser. Es tu verdadera identidad, es la chispa divina que Dios ha depositado en ti. No como adorno, sino como centro rector de tu vida. Este Cristo no necesita ser alcanzado, solo necesita ser reconocido. Pablo, en su transformación radical, lo expresó con precisión cuando escribió: «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Gálatas 2:20. Con estas palabras, el apóstol no negaba su existencia personal, reconocía, más bien, que había dejado de vivir desde la personalidad superficial. Y había comenzado a vivir desde la conciencia espiritual. Había descubierto que su vida no era suya, que no debía ser dirigida desde el ego, sino desde el principio divino que moraba en él. Esa fue la fuente de su poder. Y ese es el secreto del éxito verdadero. Pero ¿qué es la personalidad? ¿Y qué es la individualidad? La personalidad es el conjunto de hábitos, condicionamientos, temores, nombres, historias y rasgos con los que te has identificado a lo largo de tu vida. Es lo que los demás creen que eres. Es lo que tú mismo crees ser cuando olvidas tu origen divino. Es el personaje, la máscara, el molde temporal. La individualidad, en cambio, es lo que permanece cuando todo eso se disuelve. Es tu esencia real, tu yo superior, tu expresión única del principio. Mientras vivas desde la personalidad, serás gobernado por el mundo exterior, buscarás validación, temerás el juicio, dependerás de los resultados. Pero cuando comiences a vivir desde la individualidad, es decir, desde el Cristo interno, encontrarás una fuente inagotable de sabiduría, provisión, guía y poder. El nacimiento del Cristo en el pesebre, como se relata en los Evangelios, no es un hecho histórico que deba celebrarse una vez al año. Es una representación metafísica del momento en que el alma reconoce su verdadera identidad. El pesebre es símbolo de la humildad de las condiciones externas, sin ornamentos, sin pompas, sin poder mundano. María representa el alma que ha sido fecundada por la verdad, que ha concebido en silencio el ideal espiritual. José, el entendimiento racional, acompaña pero no engendra. Los pastores son los primeros pensamientos simples que reconocen la verdad. Los magos son las facultades superiores que vienen de lejos, es decir, que han sido cultivadas, y ofrecen sus dones al nuevo centro de conciencia. El nacimiento del Cristo no es un evento que ocurrió una vez, es una posibilidad constante en cada ser humano. Es el comienzo de una vida vivida desde la fuente. Pero esta vida nueva exige disciplina interior. No se trata de adoptar una nueva creencia, sino de cambiar el punto de referencia, dejar de tomar decisiones desde la personalidad y comenzar a consultarlo todo con el Cristo interno. Esto no requiere ceremonias. Requiere silencio, oración consciente y obediencia espiritual. El Cristo interno guía, pero no grita. Su voz es suave, su dirección es clara, pero no impone. Para oírla, hay que aquietar el ruido del ego. Para seguirla, hay que soltar el control. Para vivir desde ella, hay que renunciar a la ilusión de separación. Todo éxito que no nace de esta fuente es efímero. Puede que brille, puede que impresione, pero está sostenido por estructuras mentales inestables, el deseo de demostrar, la búsqueda de aprobación, el impulso de acumular. Y todo eso se agota, se rompe, porque está desconectado de la realidad esencial del ser. El verdadero éxito, en cambio, es silencioso, fecundo, estable. No siempre es visible desde el mundo, pero es profundamente reconocido por el alma. No se mide en cifras, sino en paz. No se evalúa por la reacción de los demás, sino por la armonía interna que produce. Vivir desde el Cristo interno significa comprender que tú no eres la causa de tu bien. Eres el canal, no tienes que fabricar el éxito. Solo tienes que permitir que se exprese. Como la rama que no se esfuerza por producir fruto, sino que permanece unida a la vid. Como la lámpara que no genera luz, pero la irradia cuando está conectada a la corriente. Así también tú, no tienes que forzar nada. Solo tienes que alinearte. Y esa alineación ocurre cuando piensas desde la verdad, sientes desde el amor, y actúas desde la fe. Para comenzar a vivir esta realidad, propongo un ejercicio de autoindagación, que debe realizarse diariamente, preferiblemente en la mañana, antes de iniciar las actividades del mundo.
Busca un lugar silencioso. Siéntate en calma. Cierra los ojos y respira profundamente 3 veces. Luego, dirige tu atención hacia el centro del pecho y afirma, no como quien repite una fórmula, sino como quien recuerda una verdad antigua. Yo soy el Cristo interno. Yo soy el canal de la vida de Dios. Todo lo que necesito saber, me es revelado. Todo lo que necesito tener, me es provisto. Todo lo que necesito hacer, me es mostrado. Yo no estoy separado de la fuente. Yo soy uno con la mente divina. Y desde este centro, viviré este día. Permanece unos minutos en silencio, permitiendo que esa conciencia se afirme. No esperes resultados inmediatos. No trates de sentir algo especial. Solo hazlo con fidelidad, con humildad, con disposición. Y con el tiempo, comenzarás a notar una diferencia sutil pero poderosa en tus decisiones, en tus relaciones, en tus resultados. No porque estés esforzándote más, sino porque estás actuando desde otro lugar, desde la fuente. Cuando el Cristo interno se convierte en el punto de partida de cada pensamiento, palabra y acción, toda la vida cambia. No de golpe, sino de raíz. La ansiedad disminuye. La claridad aumenta, las puertas se abren, las situaciones se resuelven, no porque se hayan vuelto más fáciles, sino porque tú te has vuelto más verdadero, más consciente, más centrado. Este es el verdadero éxito, vivir desde el centro, y no desde la periferia. Actuar desde la fuente, y no desde la carencia. Expresarse desde el Cristo, y no desde el ego. Y esa vida no es para unos pocos, es para ti. Ahora, aquí, si así lo eliges. Capítulo 5. El pensamiento como creador de realidad. Toda forma visible, toda circunstancia, todo evento en el mundo externo es, en su origen, una idea. El universo no se manifiesta desde la nada, sino desde el pensamiento. Esta es una de las leyes más profundas y prácticas que el alma puede llegar a conocer. Si verdaderamente deseas comprender la raíz de todo éxito duradero, debes conocer el proceso invisible que lo genera, la mecánica del pensamiento creador. No es una idea poética, es una estructura ordenada, con leyes precisas, que al ser comprendidas y aplicadas conscientemente, transforman tu experiencia de vida desde su base. Toda creación comienza en la mente. El pensamiento es la causa. La experiencia, el efecto. Este principio se mantiene inalterable en todos los planos. Nada puede manifestarse en tu vida sin haber sido primero concebido, aceptado y sostenido en el plano mental. El pensamiento no es una sombra pasajera, ni un fenómeno sin consecuencias. Es una energía viva, modeladora, que trabaja con o sin tu consentimiento consciente. Aquí yace tanto tu poder como tu responsabilidad. La mente humana opera en 2 niveles, el consciente y el subconsciente. El nivel consciente es la parte que observa, analiza, decide, razona. Es la puerta de entrada de nuevas ideas. El subconsciente, en cambio, es el taller oculto, el terreno fértil donde las ideas son sembradas y nutridas hasta que con el tiempo brotan en forma de experiencia. El subconsciente no discute, no razona, no filtra, simplemente acepta lo que el consciente le entrega, especialmente cuando se le entrega con emoción, repetición o imágenes claras. Una vez que una idea ha sido aceptada como verdadera, el subconsciente la toma como orden, y comienza a trabajar día y noche, para manifestarla en la realidad externa. La mayoría de las personas no son conscientes de este proceso. Viven sembrando pensamientos de miedo, de escasez, de insuficiencia. Y luego se sorprenden cuando esas semillas dan su fruto. Pero la ley no falla. No puedes cosechar éxito si has sembrado temor. No puedes recibir plenitud si has afirmado día tras día que no la mereces. El problema no está en el mundo, está en la mente, más específicamente, en la aceptación interna de ideas erróneas que han sido nutridas hasta convertirse en convicciones. Aquí es donde se distingue el pensamiento pasajero de la convicción sostenida. Un pensamiento pasajero, como una nube que cruza el cielo, no produce efecto si no se lo detiene, se lo observa, se lo cree. Todos tenemos pensamientos transitorios. Pero solo aquellos que aceptamos con fe, emoción o hábito se instalan en el subconsciente. Solo esos se convierten en semilla viva. Por eso el trabajo espiritual no consiste en controlar cada pensamiento que cruza por la mente,
sino en desarrollar una vigilancia amorosa que impida que las ideas erradas echen raíces. Y al mismo tiempo, cultivar conscientemente pensamientos de verdad, de bien, de armonía, hasta que formen una convicción sólida y fecunda. Aquí introducimos el concepto del equivalente mental, tal como lo he enseñado en otros escritos. Toda experiencia visible tiene un equivalente invisible en la mente. Si quieres cambiar una experiencia, no pelees con la forma. Cambia la imagen interna. No puedes experimentar algo para lo cual no tengas un equivalente mental. No puedes sostener una vida próspera si no tienes la imagen interior de ti mismo como digno, capaz y sostenido por la abundancia de Dios. No puedes vivir una relación armoniosa si en tu mente aún te ves a ti mismo como indigno de amor o como víctima del rechazo. La ley no puede darte lo que no has aceptado en tu conciencia. El arquitecto no construye al azar. Antes de poner la primera piedra, tiene el plano claro. Sabe qué quiere construir. Visualiza el resultado final. Luego trabaja, día tras día, siguiendo ese plano. El pensamiento creador opera igual. La imagen mental es el plano. El subconsciente es el obrero, y la experiencia final es la estructura que se levanta, sin margen para el azar. No importa cuán pequeña o cuán grande sea la obra. Siempre comenzará con una imagen sostenida. Por eso tu tarea es clara. Debes construir en tu mente la imagen exacta de aquello que deseas experimentar. Debes sostenerla, alimentarla, sentirla como real, y permitir que el subconsciente, que es el constructor silencioso, la convierta en forma. El proceso tiene 3 pasos esenciales. Primero, definición. Debes saber con claridad qué deseas manifestar. No basta con decir quiero éxito o quiero paz. Debes concretar tu deseo en una imagen mental precisa. ¿Cómo se ve esa vida exitosa? ¿Cómo se siente esa paz? ¿En qué circunstancias se expresa? Segundo, aceptación. Debes aceptar esa imagen como posible y legítima para ti. Aquí es donde muchos fracasan, porque desean algo, pero en su interior creen que no lo merecen, o que es demasiado difícil. Sin aceptación la imagen no echa raíces. Tercero, repetición. Debes sostener esa imagen con persistencia, hasta que se convierta en convicción. No por esfuerzo, sino por constancia. He visto innumerables casos de transformación personal, gracias a la aplicación de esta ley. Personas que durante años vivieron en pobreza, y al cambiar su imagen interna comenzaron a experimentar provisión constante. Hombres y mujeres que vivieron en temor, y al afirmar su unidad con Dios, comenzaron a caminar con seguridad y gozo. No se trató de suerte, no fue magia, fue ley. La ley responde al pensamiento sostenido con fe. Y quien sostiene pensamientos de bien, manifestará el bien, así de simple, así de infalible. Pero hay una advertencia que no debe ser ignorada: el pensamiento automático. Si no tomas el control de tu pensamiento, otros lo harán por ti. La sociedad, la cultura, la familia, los temores colectivos, todo conspira para sembrar en tu mente imágenes que no elegiste. Si no decides conscientemente qué pensar, terminarás reproduciendo el pensamiento ajeno. Y muchas veces ese pensamiento ajeno está lleno de limitación, de conflicto, de derrota. Por eso debes desarrollar el hábito de la vigilancia mental. No con rigidez, sino con amor. No con miedo, sino con determinación. A partir de hoy, proponte lo siguiente. Observa tus pensamientos. No para reprimirlos, sino para elegir. Cuando un pensamiento de temor aparezca, no luches contra él. Reemplázalo por un pensamiento de fe. Cuando surja una imagen de fracaso, sustitúyela por una imagen de éxito armonioso. Cuando te descubras repitiendo frases de carencia, corrígelas con afirmaciones de abundancia. Así es como se construye un equivalente mental nuevo. Así es como se crea una realidad nueva. Desde dentro. Este proceso es la base de toda manifestación espiritual auténtica. No hay atajos, no hay sustitutos. Puedes orar, puedes afirmar, puedes decretar. Pero si tu imagen interna sigue siendo contraria a lo que deseas, la manifestación se bloqueará. Por eso cada oración, cada afirmación, cada decreto debe ir acompañado de la imagen correspondiente. Y esa imagen debe ser nutrida, no como quien espera,
sino como quien ya ha recibido. No te limites a imaginar vagamente. Visualiza con propósito. Siente con intención. Acepta con certeza. Y recuerda que el pensamiento no es débil, es poder en movimiento. Es ley en acción. Y tú eres el pensador. Tú eres el arquitecto. Tú eres el creador de tu mundo. Capítulo 6. Fe, la energía que activa la ley. La ley espiritual es perfecta, infalible, constante. No se altera, no se contradice, no responde a caprichos, ni a súplicas emocionales, ni a sacrificios. La ley responde exclusivamente al pensamiento, y más aún al pensamiento aceptado como verdadero. Pero hay una condición sin la cual ni la ley más elevada puede manifestarse en la experiencia humana. Esa condición es la fe. Sin fe, no hay activación espiritual posible. La fe es la energía que pone en marcha la maquinaria del universo. Es el interruptor que enciende la corriente divina. Es la sustancia invisible que transporta una idea desde el plano mental hasta el plano físico. Es la aceptación interior de una verdad, más allá de lo que los sentidos digan, más allá de lo que la experiencia pasada grite, más allá de lo que las voces del mundo repitan. La fe no es una esperanza vaga, no es una emoción religiosa, no es un deseo desesperado. La fe es conocimiento. Es comprensión lúcida de la ley. Es certeza interna de que el principio actúa y de que el bien es inevitable. Hebreos 11:1 ofrece una definición exacta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza no nace del azar, no es una postura superficial. Es el fruto de una conciencia educada, de una mente entrenada, de un alma que ha comprendido que el universo es mental, que el pensamiento es creador, que Dios es bien absoluto, y que su voluntad es vida, paz y provisión para todas sus criaturas. Esa fe no depende del ánimo. No se evapora en la dificultad, no se altera por el entorno. Es una fuerza operativa, constante, estable. Sin embargo, la mayoría de las personas confunde la fe con un impulso emocional. Se entusiasman en momentos de fervor, repiten frases con fuerza superficial, y creen que por eso están ejercitando la fe. Pero esa fe no permanece. Esa fe se desvanece al primer obstáculo. Esa fe no sostiene una manifestación duradera. Porque no está enraizada en la comprensión, sino flotando en la emoción. La fe emocional es útil como comienzo, pero debe ser transformada en fe racional, en fe espiritual, en fe basada en principio. La fe verdadera se cultiva. No aparece de repente. No desciende como un don reservado para unos pocos. Se construye, se nutre, se afirma. Y su crecimiento comienza por el uso consciente del pensamiento, la negación del error y la afirmación del bien. Negar no significa luchar contra lo negativo. Significa quitarle poder, significa reconocer que el mal es ilusión, que no tiene sustancia, que no tiene origen en Dios. Cuando niegas el error, no estás negando la existencia de un problema, sino su autoridad sobre tu conciencia. Estás diciendo, esto puede parecer real, pero no es la verdad, no tiene poder sobre mí. No lo acepto como definitivo. La afirmación, en cambio, es el acto creador. Es la palabra dicha desde la autoridad espiritual que sabe que la verdad es más poderosa que cualquier apariencia. Cuando afirmas el bien, estás activando la ley. Estás hablando desde el Cristo interno. Estás declarando lo que es, aunque aún no se vea. Y esa declaración, sostenida con fe, se convierte en forma. La afirmación no es un deseo, es un decreto, y un decreto es una orden mental que se emite con conocimiento de causa, con autoridad interior, con firmeza inquebrantable. Jesús no enseñó a suplicar. Enseñó a decretar. A ordenar desde la conciencia de unidad con el Padre. Y sus milagros no fueron otra cosa que la demostración de la ley activada por una fe perfecta. La mujer con flujo de sangre, que durante 12 años había padecido sin alivio, no fue sanada por tocar el manto físico de Jesús, sino por la fe con la que lo hizo. Jesús mismo lo dijo, tu fe te ha sanado. No mi poder, no mi oración, sino tu fe. Ella había decretado en su corazón, si tan solo toco su manto seré sana. Esa fue su afirmación. Esa fue su equivalente mental. Esa fue su manifestación. El centurión romano, por su parte, expresó una fe aún más elevada. Le dijo a Jesús, tan solo di la palabra,
y mi siervo sanará. No necesitó ver, no pidió rituales, no exigió presencia física. Comprendió la autoridad del principio. Entendió que el poder espiritual actúa a distancia, que la palabra hablada con fe basta para mover la ley. Jesús quedó maravillado, y dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esa fe era racional, era lúcida, era operante, era verdadera. Tú también puedes desarrollar esa fe. No necesitas emociones intensas. Necesitas comprensión. Necesitas disciplina mental. Necesitas coherencia entre tu pensamiento, tu palabra y tu acción. Cada vez que afirmas una verdad espiritual y actúas en consecuencia, estás fortaleciendo tu fe. Cada vez que niegas el poder de una apariencia negativa y sostienes la imagen del bien, estás alimentando tu fe. Y esa fe, como semilla divina, crecerá. Primero raíz, luego tallo, luego fruto, pero crecerá. La fe no es ciega, es visión interna, es ver lo invisible. Es conocer la ley y confiar en su cumplimiento. Es saber que todo lo que piensas con convicción y todo lo que afirmas desde el Cristo interno se manifestará, porque estás trabajando con el principio mismo que rige el universo. Esa es la fe que mueve montañas. Esa es la fe que activa la ley. Y esa es la fe que debes cultivar si deseas manifestar un éxito verdadero, duradero, elevado. Capítulo 7. El servicio como ley de circulación. Nada en el universo permanece fijo. Todo circula, todo se mueve, todo se da y se recibe en un flujo constante de vida. Desde el latido de un corazón hasta la rotación de los astros, el principio divino se manifiesta como circulación perfecta. Allí donde la circulación es libre, hay salud, abundancia, alegría. Allí donde se interrumpe, donde se retiene, donde se acumula sin dar, la vida se estanca, se corrompe o se seca. Esta ley, que algunos descubren solo en el plano físico, opera con la misma exactitud en lo espiritual. El alma que desea prosperar debe dar. El alma que anhela plenitud debe servir. El alma que busca expresarse debe ponerse en movimiento. Porque servir no es un acto externo, es una ley de expansión interna. El servicio es el cauce por el cual el propósito se vuelve fecundo. Esta enseñanza ha sido repetida por sabios de todos los tiempos, pero es Cristo quien la revela con mayor claridad, tanto en palabras como en hechos. Cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, Juan 13:1-17. No está realizando una ceremonia de humildad exterior, está demostrando una ley cósmica. El alma más grande es la que más sirve. El poder real no se impone desde arriba, se expresa desde el interior, mediante el servicio consciente. Jesús no se rebaja al lavar los pies, se eleva. Porque en ese acto está alineado con el principio mismo del amor divino, que es entrega perpetua, circulación sin interrupción, expansión sin ego. El servicio desinteresado no es una tarea adicional en el camino espiritual. Es el camino mismo, porque solo a través del servicio el alma descubre su valor, su poder, su unidad con los demás. Servir desde el Cristo interno significa dar lo mejor de ti, no para ganar aprobación, no para evitar culpa, no para destacar, sino porque la vida que hay en ti necesita expresarse. Así como el manantial no se pregunta si debe dar agua, así también el alma conectada con Dios no pregunta si debe servir. Sabe que servir es vivir. El error más común es confundir servicio con sacrificio. El primero es expresión, el segundo negación. El servicio eleva, el sacrificio agota. El servicio nace del amor, el sacrificio nace del miedo o de la necesidad de aprobación. Cuando sirves desde el Cristo interno, sientes gozo, expansión, renovación. Cuando te sacrificas desde el ego, sientes carga, frustración, resentimiento. Esta distinción es crucial, porque Dios no quiere tu agotamiento. No desea tu negación, quiere que florezcas, que te expreses, que compartas lo que has recibido. No como obligación, sino como consecuencia natural de tu conexión con la fuente. En el relato de la viuda de Sarepta, 1 Reyes 17:8-16, vemos una manifestación clara de la ley de circulación. Elías llega a su casa en tiempo de hambre, y le pide agua y pan. Ella responde que solo tiene un puñado de harina y un poco de aceite, suficiente para una última comida para ella y su hijo. Elías le dice que primero le prepare a él una torta,
y le promete que su harina y su aceite no se agotarán. Ella obedece, y el milagro ocurre, no porque Elías tuviera poderes mágicos, sino porque al dar, ella activó la ley. Dio lo que tenía, y eso abrió el canal para que recibiera más. No fue pérdida, fue multiplicación. Este principio se repite en toda la naturaleza. El campo que no se cultiva, se vuelve estéril. El agua que no fluye, se pudre. El cuerpo que no se mueve, enferma. Lo mismo ocurre con la mente que no piensa en el bien del otro, con el alma que no comparte su luz, con la vida que se encierra en sí misma. Todo lo que se retiene, se corrompe. Todo lo que se da, se purifica, se multiplica, se renueva. No necesitas tener mucho para dar. Necesitas tener conciencia de circulación. Puedes dar tiempo, atención, palabra, ayuda, conocimiento, paz. Todo lo que entregas con amor, vuelve a ti multiplicado. Porque la ley no permite vacío. Ahora bien, no se trata de dar por dar. No se trata de servir compulsivamente, ni de caer en el servilismo que anula la dignidad espiritual. Servir no es rebajarse. Servir no es negarse. Servir es reconocer que el bien que tienes no te pertenece como posesión, sino como canal. Es comprender que eres depositario de dones que solo encuentran sentido cuando son compartidos. Es saber que el propósito se cumple solo cuando produce fruto. Y el fruto es para el mundo, no para el árbol. El servicio consciente es selectivo. No se presta a manipulación, no se deja usar, no se pierde en la dispersión. Se ofrece desde la intuición del Cristo interno, que guía con sabiduría hacia dónde, a quién, cómo y cuándo servir. Hay almas que sirven sin dirección, y terminan agotadas. Hay otras que retienen su don, y terminan estériles. El camino correcto es el servicio guiado, dar lo que se tiene, con amor, con discernimiento, con gozo. Este tipo de servicio abre canales ocultos. Personas comienzan a aparecer, oportunidades se manifiestan, provisión llega por caminos inesperados. No porque haya magia, sino porque has entrado en circulación. Has dejado de ser represa, y te has convertido en río. Y el río nunca teme quedarse seco. Porque sabe que mientras fluye, la fuente lo alimenta. Haz un examen honesto, ¿dónde estás reteniendo? ¿Qué sabes que podrías dar, pero te guardas por temor o por hábito? ¿Dónde podrías servir, no para ser aplaudido, sino para expandirte? ¿Qué talento, qué experiencia, qué palabra de bien podrías poner hoy al servicio de alguien? Comienza por allí. No esperes grandes escenarios. El verdadero servicio comienza en lo pequeño. Una escucha atenta, una ayuda oportuna, una corrección amable, una oración silenciosa. Ese gesto, hecho con amor y constancia, activa la ley. La prosperidad verdadera no viene por acumular, viene por circular, viene por dar, viene por abrir canales. Porque el universo responde no al que espera, sino al que da. No al que exige, sino al que comparte. No al que se encierra, sino al que se abre. Así es como el éxito espiritual se manifiesta. Cuando das lo que eres, desde lo que eres, para el bien de todos. Capítulo 8. Rompiendo la ilusión de la lucha. La lucha es el ídolo de los que han olvidado a Dios. Es la divinidad falsa de un mundo que ha perdido el sentido de propósito, y se aferra al esfuerzo como única vía hacia el logro. Desde la infancia se enseña a los hombres que deben luchar para ser alguien, que solo quien se esfuerza con sacrificio merece respeto, que el dolor es el precio del éxito. Y así, generación tras generación, el alma humana ha aceptado como natural una vida de tensión, desgaste y competencia, pero esta doctrina es contraria a la ley del espíritu. No es la voluntad de Dios que sus hijos vivan en lucha perpetua. No es el principio quien impone carga, es la mente humana quien la crea. La lucha no es señal de virtud, es señal de desconexión. Donde hay lucha, hay miedo. Donde hay lucha, hay ignorancia del orden divino. Donde hay lucha, el alma actúa como si todo dependiera de su fuerza, como si el universo fuera un campo hostil donde debe abrirse paso a empujones. Pero el Cristo interno no lucha. El Cristo interno obra con autoridad. El Cristo no se desgasta, no se inquieta, no corre tras el éxito, lo expresa, como el sol que no pide permiso para brillar, como la flor que no se esfuerza por abrirse. En el reino de Dios, la creación ocurre sin esfuerzo.
Lo que es verdadero, se manifiesta sin tensión. Jesús lo enseñó de forma radical. No resistáis al que es malo. Mateo 5:39. Este mandamiento no es una rendición ante el mal, sino la revelación de una ley superior, la ley de no resistencia. Resistir es declarar poder al error. Resistir es afirmar que el mal tiene fuerza. Resistir es entrar en la frecuencia del enemigo y perder la autoridad espiritual. Pero cuando no resistes, cuando reconoces que la única realidad es Dios y que todo lo demás es ilusión pasajera, entonces te elevas por encima del conflicto. No participas del drama. No caes en el campo de batalla. Actúas desde el principio. Y desde ese nivel, toda situación se ordena. Esta ley puede parecer paradójica al principio. La mente formada en la lógica del mundo dirá: ¿cómo puedo triunfar si no lucho? ¿Cómo puedo cambiar las cosas si no resisto? Pero el error está en la pregunta. No se trata de pasividad. No se trata de rendirse al mal. Se trata de actuar desde otro plano. Desde la conciencia de unidad con el bien. El río no pelea con la roca, la rodea. La desgasta suavemente. Sigue su curso, y al final, llega más lejos que cualquier corriente tumultuosa. Así también el alma que actúa desde la autoridad del Cristo. No se enfrenta, transforma, no combate, disuelve. No empuja, fluye. El esfuerzo excesivo es señal de que estás desconectado de la fuente. Cuando estás en sintonía con el Cristo interno, las puertas se abren sin violencia. Las decisiones se toman con claridad. Las personas correctas aparecen, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú dejas de oponerte al flujo divino. La lucha agota porque nace del ego. El ego quiere controlar, quiere prever, quiere imponerse, y por eso se desgasta. Pero el alma despierta suelta el control, entrega el resultado, actúa desde la guía interna y confía. Esa confianza no es pasividad, es fe operativa. No confundas inacción con entrega. El que no resiste sigue obrando, pero sin ansiedad, sigue construyendo, pero sin tensión, sigue afirmando la verdad, pero sin pelear con la apariencia. Esta es una revolución interna, que cambia por completo la forma en que te relacionas con el éxito. No se trata de lograr algo, se trata de permitir que el bien que ya está en ti se exprese. No se trata de conseguir oportunidades, se trata de responder al orden divino, que ya te ha asignado un lugar. Y para eso no necesitas luchar, necesitas soltar. He visto cómo muchos lograron más al dejar de luchar. Empresarios que dejaron de competir ferozmente, y comenzaron a servir con amor, y prosperaron más que nunca. Mujeres que dejaron de mendigar afecto, y comenzaron a vivir desde la plenitud del Cristo, y atrajeron relaciones sanas. Jóvenes que soltaron la angustia de triunfar, y al confiar, encontraron su camino. Todos tienen en común un momento de rendición. No rendición al fracaso, sino rendición al bien, un momento en el que dijeron, con sinceridad: no más lucha, solo verdad, solo Cristo, solo principio. Esa es la clave. La lucha es siempre con el mundo exterior. Pero el mundo exterior es solo reflejo. Si quieres cambiarlo, no te enfrentes a él. Cambia la causa, cambia la conciencia, cambia el punto desde el cual actúas. Cuando dejas de luchar, tu energía se ordena. Tu pensamiento se aclara, tu corazón se abre. Y entonces, lo que antes parecía imposible, se vuelve natural. Porque has salido del nivel de la batalla, y has entrado en el nivel de la creación consciente. Examínate con honestidad. ¿Dónde estás luchando? ¿Con quién te estás enfrentando en tu mente? ¿Qué resultado estás intentando forzar? ¿Qué miedo estás disfrazando de esfuerzo? Reconocer estas luchas internas es el primer paso para soltarlas. Y una vez soltadas, reemplázalas por declaraciones de verdad. Declara sin esfuerzo pero con poder: Dios es mi fuente. Todo fluye hacia mí en orden divino. No hay nada que temer, no hay nada que forzar, solo tengo que permitir. Practica la ley de no resistencia en lo cotidiano. Cuando una situación te irrite, no reacciones, respira, aquieta la mente y recuerda que el mal no tiene sustancia. Cuando un obstáculo aparezca, no lo enfrentes con ira, rodéalo con comprensión, afirma el bien detrás de la apariencia, y actúa desde la serenidad.
Cuando un deseo parezca tardar, no te impacientes, agradece su cumplimiento, suéltalo en manos del principio, y continúa tu camino. Cada acto de no resistencia es una declaración de poder, y sobre todo, no te enorgullezcas del sufrimiento. El sufrimiento no es noble, es innecesario. No es el camino que Dios ha diseñado para ti. Es la consecuencia de actuar desde el error. El Cristo vino a liberar, no a cargar. Vino a sanar, no a castigar. Vino a mostrar que la gracia es más poderosa que la lucha. Y tú estás llamado a vivir desde esa gracia. Así como el río no teme la roca, así tú no temas los obstáculos. No los enfrentes, fluye, declara, permite. La ley está contigo. Y el éxito verdadero no se conquista, se expresa. Capítulo 9. La oración de guía. No hay camino más seguro que aquel que se recorre en comunión consciente con el principio. No hay decisión más clara que la que surge del silencio fecundo donde Dios habla al alma. No hay poder más grande que el de una mente unida al Cristo interno que ora, no para mendigar favores, sino para reconocer la verdad y alinearse con ella. Toda verdadera oración es, en esencia, un acto de orientación espiritual. Es el medio por el cual el alma, en lugar de andar a tientas, aprende a ver. No se trata de preguntar qué hacer, sino de afirmar lo que es. No se trata de rogar por dirección, sino de recordar que el camino ya está escrito en lo profundo del ser. El error más común es concebir la oración como súplica. El alma, confundida por doctrinas emocionales o por el hábito del temor, se acerca a Dios con frases cargadas de ansiedad, como quien trata de convencer a una voluntad lejana. Se pide con desesperación, se ruega con angustia, se negocia desde la ignorancia. Pero esa oración no guía. Esa oración solo confirma la desconexión. Dios no necesita ser informado de tus necesidades, ni persuadido para ayudarte. Dios es principio, inmutable, absoluto, perfecto. Y ese principio ya ha dispuesto para ti todo lo necesario para tu plenitud. No está esperando tu sufrimiento, sino tu alineación. Por eso la oración verdadera no pide, afirma. No suplica, declara. No trata de cambiar la mente de Dios, sino la conciencia del hombre. El alma que ora con comprensión no le dice a Dios lo que quiere, se recuerda a sí misma lo que Dios ya ha dispuesto. Y al afirmar esa verdad, disuelve la niebla del ego, y comienza a ver con claridad. Entonces, el camino se revela no como algo que hay que encontrar, sino como algo que ya estaba, pero no se veía. Porque toda guía está en ti, solo espera ser escuchada. El Padre Nuestro, esa oración que Cristo nos legó como modelo perfecto, no es una fórmula ritual, sino una estructura mental exacta. Cada línea contiene una llave, cada frase es una afirmación de principios eternos. Al orarla con comprensión, no estás simplemente repitiendo palabras, estás reeducando tu conciencia, alineando tu pensamiento con el orden divino, y abriendo canales de dirección interna. Veamos ahora cada línea, no desde la costumbre religiosa, sino desde su significado espiritual profundo. Padre nuestro que estás en los cielos. Comienza reconociendo que no estás separado de Dios, que no estás solo, que tu fuente es divina, amorosa, inteligente. El nuestro implica unidad con toda la humanidad, y los cielos no son un lugar geográfico, sino un nivel de conciencia superior. Esta frase establece el punto de partida. Tú eres hijo de Dios, y Él habita en tu ser superior. Santificado sea tu nombre. Aquí se afirma la santidad del principio. El nombre en la Biblia representa la naturaleza, el carácter, la esencia. Santificarlo es reconocerlo como bien absoluto, como la única causa, como lo real. Esta línea corrige cualquier pensamiento de miedo o duda respecto a la voluntad de Dios. Venga tu reino. No se pide que algo externo descienda, sino que se exprese desde dentro. El reino de Dios ya está en ti. Orar esto es afirmar. Permito ahora que el orden divino se manifieste en mi mente, en mi cuerpo, en mis asuntos. El reino no viene con señales exteriores, dijo Jesús, viene cuando el alma se entrega. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Este es el núcleo de la oración de guía. La voluntad de Dios es bien, es salud, es paz, es abundancia. Afirmar que se haga su voluntad es desear que el orden espiritual, el cielo, se refleje en el plano visible.
No es resignación, es decisión consciente de actuar desde la guía del Cristo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan simboliza lo necesario para hoy, provisión, claridad, fortaleza, decisión. No se pide en masa, ni para mañana. Se reconoce que cada día trae su bien específico. Esta línea enseña confianza en el suministro diario de la gracia. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí se rompe todo obstáculo. El perdón es la llave que disuelve la culpa y la amargura, ambas interferencias en la percepción de la guía. Nadie puede recibir dirección clara mientras albergue resentimientos. Esta línea purifica el canal. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. La tentación es actuar desde el ego. El mal es la ilusión de separación. Esta frase afirma la protección de la conciencia elevada. No es un pedido para evitar sufrimiento, sino un reconocimiento de que la verdad guía siempre, y la ilusión no tiene poder. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cierre de autoridad. Esta línea sella la oración recordando que todo poder es de Dios, no del mundo ni del yo inferior. Es una afirmación de descanso. Se ha orado, se ha entregado. Ahora se confía. Cuando oras desde esta comprensión, la confusión se disipa. Ya no preguntas, ¿qué debo hacer?, sino que afirmas, sé que el camino está claro. Sé que la guía me será revelada. Sé que mi mente es receptiva a la inspiración divina. Y entonces, sin que lo fuerces, comienzan a surgir ideas, intuiciones, soluciones. La conversación que necesitas tener aparece. El libro que contiene la clave llega a tus manos. La puerta que parecía cerrada se abre, no porque luchaste, sino porque oraste con poder. La oración de guía es también tratamiento espiritual. Puedes realizarlo diariamente, afirmando frases como estas, con comprensión profunda. El camino correcto se revela ahora. Nada puede ocultar la voluntad de Dios para mí. Mi mente está en paz, y por tanto, es clara. No me dejo llevar por la confusión del mundo. Actúo desde el Cristo en mí. Cada paso está iluminado por la verdad. Realiza estas afirmaciones en silencio interior. Luego guarda unos minutos de quietud. No esperes que una voz hable, pero sí observa lo que sientes, lo que comprendes, lo que cambia en tu actitud. Esas pequeñas variaciones son señales. La guía no siempre llega como una gran revelación. Muchas veces es una certeza tranquila, una inclinación interna, una claridad serena. Eso basta. Obra desde ahí. Aprende a vivir en estado de oración. No como alguien que ruega, sino como alguien que escucha. No como quien busca señales desesperadas, sino como quien camina con paz porque sabe que la dirección está asegurada. El alma que ora desde el Cristo interno nunca camina en la oscuridad. Camina con fe, aunque no vea aún. Camina con paz, aunque no entienda todo. Camina con poder, porque sabe que está guiada. Capítulo 10. Manifestación, no milagro. Nada ocurre por azar. Nada irrumpe en la vida sin causa previa. Nada verdadero se construye desde la improvisación, ni desde el deseo superficial. Todo lo que ves, lo que tocas, lo que vives, es la proyección exacta de un estado de conciencia. Esta es una de las leyes fundamentales del universo espiritual. Todo lo que se manifiesta, primero fue concebido, aceptado, nutrido y sostenido en la mente. Por tanto, el éxito, como toda forma de bien, no es un premio, no es una excepción, no es un milagro en el sentido vulgar del término. Vivel es el resultado legítimo de una conciencia alineada con el principio. El mundo ama el misterio. La mente no educada, al no comprender el orden espiritual que sostiene la vida, atribuye al azar, a la suerte o al favor divino arbitrario, aquello que en verdad responde a leyes exactas. Y así surge la noción de milagro, como algo que interrumpe el orden, como una intervención especial de Dios para favorecer a unos pocos. Pero esa idea es falsa. Dios no interrumpe sus propias leyes, no altera su naturaleza para realizar lo que ya está contenido en su propio diseño. El llamado milagro no es más que la manifestación visible de una ley espiritual, operando con pureza. El milagro no rompe el orden, lo revela. Cuando la conciencia está en orden, la manifestación es natural, tan natural como que la semilla bien plantada germine,
tan inevitable como que la luz disipe la oscuridad, tan precisa como que el río fluya si no se le interpone obstáculo. El éxito, la provisión, la salud, la paz, no son anomalías que requieren intervención sobrenatural. Son el resultado normal de una mente educada en la verdad. Allí donde hay alineación con el principio, hay expresión, no porque Dios decida premiar, sino porque la ley actúa. Jesús jamás apeló a un milagro, en el sentido en que hoy se lo entiende. Nunca pidió que el orden del universo se suspendiera. Él sabía que, donde hay fe, donde hay comprensión, donde hay imagen clara y convicción firme. La ley responde. No inventaba los resultados, los manifestaba. No intervenía desde afuera, hablaba desde dentro. Su palabra tenía poder porque estaba pronunciada desde la autoridad del Cristo interno. Cada uno de sus milagros fue en realidad una demostración de ley mental en acción. Tómese el caso de la multiplicación de los panes. Mateo 14:21. No se trató de magia, se trató de una conciencia de abundancia, que no se dejó impresionar por la escasez. Mientras los discípulos veían 5 panes y 2 peces para una multitud, Jesús vio el principio de provisión infinita. No pidió ayuda, no entró en ansiedad, no calculó, agradeció, bendijo. Y desde esa conciencia de reconocimiento y orden, el pan se multiplicó, no porque algo irrumpiera, sino porque algo se expresó. El bien ya estaba presente en forma potencial. Jesús lo activó con su comprensión. O considérese el relato del ciego de nacimiento Juan 9. Los discípulos preguntan quién pecó, si él o sus padres. Jesús responde, ni él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. No habla de culpa, no busca causas pasadas. Habla de manifestación. El error se disuelve cuando la verdad se afirma. Jesús no realiza un acto externo. Declara la luz interna, unge los ojos con barro, símbolo de lo humano unido a lo divino, y el hombre ve, no por milagro, sino porque el velo mental se ha retirado. ¿Y qué decir de José en Egipto? Vendido por sus hermanos, arrojado a la esclavitud, encerrado injustamente, pareciera víctima de las peores circunstancias. Pero José no cedió al resentimiento, no se desvió del propósito. Su conciencia permaneció en orden, siguió confiando, sirviendo, afirmando el bien aún en medio del mal. Y la manifestación llegó, fue nombrado gobernador, salvó a su pueblo, restauró la unidad. ¿Milagro? No, manifestación progresiva de una conciencia firme, cultivada en medio de la adversidad. Este capítulo debe quitar el velo del misterio y revelar la precisión de la ley. No necesitas que Dios haga algo nuevo por ti. Necesitas permitir que lo que ya es se exprese a través de ti. Esto requiere deshacer los bloqueos mentales que impiden la manifestación. ¿Qué bloquea la expresión del bien? El miedo, la duda, el resentimiento, la autoimagen pobre, el pensamiento contradictorio. Cada uno de estos es como una nube que impide que la luz pase. Pero la luz está. Siempre ha estado. Y el trabajo espiritual consiste en quitar la nube, no en crear la luz. Uno de los mayores bloqueos es la creencia en la indignidad. Muchos oran y afirman, pero en lo profundo creen que no merecen el bien. Y así, su subconsciente cancela lo que su boca declara. Otros creen que Dios da a veces sí, y a veces no, y viven en espera de milagros, como quien compra un boleto de lotería. Pero esta actitud es infantil. Dios no opera por azar. Dios es principio, y el principio no falla. El principio actúa, siempre, en conformidad con la conciencia. La conciencia crea. La conciencia mantiene. La conciencia manifiesta. Si no hay manifestación, no es que el bien no exista. Es que no se ha generado el equivalente mental correspondiente. Esto debe ser comprendido con claridad. No atraes lo que deseas. Atraes lo que eres en conciencia. Por eso el trabajo no está afuera. No está en las condiciones, ni en los contactos, ni en la oportunidad. Está en el interior. Tu realidad actual es el resultado exacto de tu estado mental predominante. Para manifestar una nueva realidad, no basta con desearla. Debes afirmarla, construir su imagen, sostenerla con fe y actuar conforme a ella. Entonces, la ley responderá, no de inmediato tal vez, pero responderá, porque no puede fallar. Y eso que antes parecía imposible, se dará.
no como milagro, sino como consecuencia. Y verás que no ha sido un favor, sino una expresión legítima de tu transformación interna. Haz este trabajo sin prisa y sin ansiedad. No corras tras resultados. Edifica tu conciencia. Observa tus pensamientos. Corrige los falsos. Afirma la verdad. Visualiza con orden. Actúa con coherencia. Y entonces, cuando menos lo esperes, el bien que parecía lejano aparecerá delante de ti. No por intervención externa, no por azar, sino porque tú lo has traído desde lo invisible a lo visible. Porque tú lo has manifestado. Capítulo 11. El silencio interior como poder. Todo verdadero poder espiritual nace del silencio. No del silencio vacío, inerte o resignado, sino del silencio fértil, saturado de presencia, cargado de sustancia espiritual. Ese silencio no es evasión, es dominio. No es carencia de pensamiento, sino alineación con el pensamiento divino. No es pasividad, sino fuerza ordenada, concentrada, enfocada. Cuando el alma entra en ese silencio, se convierte en instrumento puro del principio. Deja de ser eco del mundo para volverse voz del espíritu. Toda instrucción espiritual culmina aquí, porque el silencio es el santuario donde el hombre encuentra a Dios sin intermediarios. La mente superficial detesta el silencio. Lo teme. Lo llena de ruido, de urgencia, de pensamientos automáticos. No soporta el espacio vacío, porque ese vacío amenaza su ilusión de control. Pero el alma que ha despertado busca el silencio, lo ama, lo necesita. Porque ha comprendido que es en el silencio donde la verdad se revela. Cuando calla el ruido mental, cuando cesa la lucha interna, cuando se acalla la voz del ego, entonces el Cristo habla, y no lo hace con palabras audibles, sino con comprensiones instantáneas, certezas súbitas, intuiciones puras que transforman. Esta es una ley tan antigua como profunda. El profeta Elías la descubre de forma reveladora en el monte Horeb. Después de un largo camino de huida, agotado, quebrado, busca escuchar a Dios. Pero no lo halla en el viento fuerte que desgaja los montes, ni en el terremoto, ni en el fuego. Solo lo reconoce en un silbo apacible y delicado. Esa voz suave, silenciosa, que no grita, que no impresiona, que no se impone. Esa es la voz del Espíritu, porque Dios no habita en la agitación. Dios se manifiesta en la quietud. Jesús lo comprendía perfectamente. No solo enseñaba a multitudes, no solo sanaba con palabra, sino que constantemente se retiraba a lugares solitarios, a orar, a permanecer en silencio. Subía al monte, se apartaba del bullicio. No para huir, sino para mantenerse unido al Padre. Su poder no venía del esfuerzo, sino del recogimiento. De su comunión continua. De su capacidad de escuchar más allá del mundo. Jesús sabía que el secreto no estaba en hablar más, sino en escuchar mejor. Por eso, antes de cada manifestación de poder, descendía del silencio. Y desde ahí actuaba con eficacia perfecta. En nuestra vida, este principio tiene implicaciones prácticas profundas. La mente moderna está saturada. No por falta de capacidad, sino por exceso de contenido inútil. La mayoría de las personas viven en un monólogo interno incesante. Juicios, comparaciones, recuerdos, miedos, anticipaciones. Esa mente no puede recibir guía. No puede sanar, no puede crear. Está ocupada. Y donde hay saturación, no hay espacio para lo nuevo. Por eso el primer paso hacia una vida espiritual auténtica es cultivar el silencio interior. No es necesario retirarse a un monasterio. No se requiere aislamiento físico. El silencio del que hablamos no es ausencia de sonido, sino suspensión del ruido interior. Es el arte de acallar voluntariamente los pensamientos desordenados. Es el poder de decirle a la mente: calla, yo mando, yo elijo el pensamiento. Yo determino qué entra y qué no. Ese dominio mental es la base del poder espiritual. ¿Cómo se cultiva este silencio? No por represión, sino por sustitución. No se lucha con los pensamientos, se los reemplaza, se los observa, se los niega si son falsos, se los disuelve con afirmaciones de verdad. Luego, se guarda quietud, se respira profundo, se afirma mentalmente: yo soy uno con la mente divina. En mí hay paz perfecta. Todo está en orden.
y se guarda silencio. No para pensar en algo, sino para ser. Esa práctica, hecha a diario, transforma la conciencia. Una fórmula eficaz de interiorización puede ser la siguiente. 1. Siéntate en un lugar tranquilo, con la columna recta. 2. Cierra los ojos y respira hondo 3 veces, soltando cada tensión. 3. Niega mentalmente. Nada externo tiene poder sobre mí. 4. Afirma. Dios está aquí. Yo estoy en Dios. Solo hay paz. Guarda silencio por unos minutos. 6. Si surgen pensamientos, no los sigas. Vuelve a la afirmación. Termina agradeciendo y abre los ojos con suavidad. Este ejercicio no es místico ni esotérico. Es higiene mental. Es entrenamiento espiritual. Es práctica de dominio. No busques visiones ni sensaciones extraordinarias. Busca la presencia. Y la presencia siempre responde al alma que se aquieta. Con el tiempo este silencio se vuelve parte de ti. Ya no dependes del entorno. Puedes estar en medio del bullicio y mantener la quietud interna. Puedes hablar, actuar, decidir, pero desde el centro, desde el silencio donde Dios mora. El silencio no es vacío. Es sustancia. Es semilla. Es matriz de toda manifestación. Cuando oras siembra, cuando afirmas riega. Pero cuando guardas silencio, recibes. Porque en ese momento la mente consciente se detiene, y el subconsciente queda expuesto al principio. Y lo que antes parecía confuso se aclara. Lo que parecía lejano se acerca. Lo que parecía imposible se revela como natural. Muchos han preguntado por qué, si oran y afirman, no ven resultados. La respuesta está aquí. Sin silencio, no hay recepción. Es como sembrar continuamente sin dar espacio al crecimiento. La tierra necesita reposo. El alma también. Por eso el silencio no es opcional. Es esencial. Es el puente entre lo humano y lo divino. Es el lugar donde termina la lucha y comienza la creación. Es donde cesa la palabra y se manifiesta el verbo. Cuando aprendas a vivir desde ese silencio, ya no te moverás por impulso, sino por dirección. Ya no actuarás desde la prisa, sino desde la presencia. Ya no necesitarás prueba externa, porque tendrás certeza interna. Y entonces, tu palabra tendrá poder. Tu paso será firme. Tu vida será expresión, no esfuerzo. Porque estarás actuando no desde el mundo, sino desde el espíritu. Capítulo 12. El éxito como estado permanente de conciencia. Cuando el alma ha recorrido con sinceridad el camino del pensamiento espiritual, comprende finalmente que el éxito no es un punto de llegada, ni una cima ni una conquista externa que debe defenderse del tiempo o de la pérdida. Tampoco es un instante glorioso en el que todo parece encajar solo para luego desvanecerse. El éxito, en su sentido más alto y verdadero, es un estado de conciencia estable, fecundo y continuo, que no depende de las condiciones sino que las determina. No es algo que se obtiene, es algo que se expresa desde el centro mismo del ser, donde Dios habita como presencia viva y operante. Este capítulo final integra las enseñanzas previas, para revelar que todo lo que se ha dicho no tiene valor, si no se convierte en práctica cotidiana, en mentalidad sostenida, en conciencia cultivada. El éxito entonces no se busca, se permite. No se corre tras él, se revela desde dentro. No se logra a costa de algo, se expresa cuando el pensamiento y la voluntad están alineados con el principio eterno del bien. Quien ha comprendido la ley del mentalismo, sabe que vive en un mundo mental. Sabe que todo lo que aparece en su vida es proyección fiel de lo que cree, siente y acepta en su interior. Y por tanto deja de reaccionar al mundo para comenzar a gobernarlo. No por imposición, sino por expresión de orden interno. Sabe también que el fracaso no es real, sino solo el reflejo de ideas erradas que pueden ser corregidas. Que el alma tiene un propósito perfecto, irrepetible, no sujeto a comparación, que ese propósito se descubre y se vive cuando se obedece a la guía del Cristo interno. Que el pensamiento crea formas, y que solo el pensamiento consciente, sostenido, amoroso, produce frutos duraderos. Ha aprendido que la fe no es emoción religiosa, sino conocimiento de la ley y confianza en su operación. Que el servicio activa la circulación del bien, que la lucha es innecesaria cuando hay alineación con la fuente. Que la oración no es súplica, sino afirmación del orden divino.
Que lo que el mundo llama milagro no es más que manifestación de una conciencia sin bloqueo. Que el silencio interior es el canal donde la voluntad de Dios se revela sin interferencia. Y que toda victoria visible es simplemente el efecto de una victoria invisible, el dominio del alma sobre su propio estado mental. Por eso, el éxito verdadero no puede perderse. Porque no está afuera. No está en la cuenta bancaria, ni en el aplauso de los hombres, ni en los resultados visibles que van y vienen. Está en la paz interior que no depende de condiciones. Se está en la certeza de que estás cumpliendo tu función en el cuerpo espiritual de la humanidad. Está en la alegría serena que brota cuando sabes que tu pensamiento está en orden, que tu palabra edifica, que tu acción bendice. Ese éxito no se compra, no se hereda, no se impone. Se cultiva, se vive, se sostiene. La parábola del siervo fiel, Mateo 25, 14, 30. Nos ofrece la síntesis perfecta de esta conciencia. El amo entrega talentos a sus siervos, no por favoritismo, sino según la capacidad de cada uno. No les exige cantidad, sino fidelidad. Los siervos que usan los talentos con sabiduría, reciben la alabanza. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que no hizo nada con lo recibido, el que enterró su don por miedo, lo pierde todo. Este relato no habla de castigos, habla de ley. El talento no usado se atrofia. La conciencia no cultivada se empobrece. Pero el que vive con fidelidad es exaltado, no por azar, sino por correspondencia. El éxito espiritual es fidelidad, no a normas externas, no a expectativas humanas. Es fidelidad a tu Cristo interno, a la guía que se revela en lo íntimo, al bien que sabes que eres. Esa fidelidad no se interrumpe cuando algo falla, porque ha dejado de depender del resultado. No se agota cuando no hay aplauso, porque se nutre del gozo interno. No se dispersa en el tiempo, porque es un estado permanente de conciencia. ¿Cómo vivir en este estado? Haciendo de las leyes mentales una práctica diaria, no una inspiración pasajera. Cada día el alma que busca el éxito verdadero, se levanta sabiendo que su pensamiento es causa, que su palabra tiene poder, que su mundo será el reflejo de su conciencia. Por eso comienza su día con afirmación de verdad. Declara: este es el día que hizo el Señor, y en él me gozaré. Hoy actúo en armonía con el principio. Nada externo tiene poder sobre mí. Soy canal del bien. Y desde esa mentalidad, actúa, decide, sirve, recibe. Cuando algo parece ir mal, no reacciona con miedo, sino que recuerda: esto es apariencia. La verdad permanece. Mi bien no ha cambiado. Se recoge en silencio. Ora, escucha, actúa guiado. Cuando llega una bendición visible, no se apega ni se enorgullece. Agradece, sabe que es el efecto natural de una causa interna. Y que su tarea no es retener, sino seguir expresando. Esta conciencia es fruto de práctica. No llega por inspiración ocasional. No es resultado de una lectura. Es producto de dedicación interior, de observación constante, de fidelidad al espíritu. Como el agricultor que cuida su campo a diario, aunque no vea fruto inmediato, así también el alma debe cuidar su mente. Debe vigilar su palabra, debe sembrar verdad, aun cuando la apariencia parezca contradecirla. Porque sabe que la ley responde, y que al final la cosecha será abundante. El éxito verdadero es vivir en armonía con Dios. No se trata de llegar a ser algo, sino de dejar de negar lo que ya eres. No se trata de buscar en el mundo lo que ya te ha sido dado en el espíritu. Se trata de recordar, aceptar, expresar. Desde allí todo lo demás vendrá por añadidura. Antes de cerrar este libro, hagamos juntos una afirmación de cierre. No como fórmula vacía, sino como sello de conciencia. Detén un momento la lectura. Lleva tu atención al corazón, respira con paz. Y repite lenta y serenamente: ahora comprendo que el éxito es mi estado natural. Dios me creó para expresar su bien. Todo lo que necesito está ya en mi interior. Yo soy fidelidad, yo soy expresión, yo soy servicio. Cada pensamiento mío se alinea con el principio. Cada palabra mía es canal del bien. Cada acción mía cumple mi propósito divino. Desde hoy vivo con gozo, poder y paz. No busco más, manifiesto. No temo más, confío. No dudo más, sé.
El Cristo en mí es mi éxito eterno. Amén. Este libro no ha sido una exposición teórica. Ha sido un llamado. No un compendio de ideas, sino un mapa de conciencia. Que cada palabra aquí sembrada germine en tu interior. Que no lo cites, sino que lo vivas. Que no lo admires, sino que lo practiques. Porque el éxito que buscas ya te habita. Solo espera ser expresado.